Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire en días que están siendo complicados para la economía, están y van a ser muy complicados para la economía de Chile, para la economía del mundo. Hemos visto cifras de todo tipo en nuestro país, en Estados Unidos, en Europa. Para profundizar justamente abrimos este espacio de Mirada Económica, pero antes de ir con un entrevistado realmente de lujo, vamos a revisar una crónica que preparó el periodista José Ignacio Atenas sobre uno de los rubros que se ha visto especialmente golpeado por esta crisis. No solamente por el tema del coronavirus, sobre todo, también traía serios problemas desde el estallido social, los últimos 6 meses prácticamente. Hablamos del rubro gastronómico, dicen que es la peor crisis que ha golpeado este rubro desde su historia, desde los últimos 100 años prácticamente. Han debido reconvertirse garzones en delivery, los mismos restaurantes han debido que transformarse, reconvertirse. La nota de José Ignacio Atenas y volvemos acá a Mirada Económica. Mucha pena que tenemos que desvincular totalmente a algunos trabajadores. Esta crisis ha sido la crisis más grande que le ha tocado vivir al mundo gastronómico. El restaurante tuvo que suspender momentáneamente y me tocó ponerme a trabajar de delivery. ¿Cuánto tiempo más podemos luchar? Nosotros vivíamos de la propina. Con la mayoría de los restaurantes con las cortinas abajo, el mundo gastronómico enfrenta una de sus peores crisis. Sin embargo, hay algunos que buscan la fórmula de reinventarse, aunque sea a media máquina. Ya estamos con el bistró de Gaitán, con delivery. A través de Instagram, Gaitán, el dueño del restaurante Le Bistrot, promociona sus distintos platos. Y es que luego de 3 semanas con su local cerrado, nos cuenta que se atrevió a crear un sistema de delivery. Eso sí, hoy solo está con 5 trabajadores de un total de 40. Ellos mismos realizan las entregas y es él quien volvió a cocinar. El primer día nos costó mucho porque no es en tiempo normal, nunca hacemos delivery y hoy día estamos tratando de dar un paso adelante al local para no cerrarlo definitivamente. Una situación que nos asegura le ayuda a soportar la baja de un 90% que ha tenido en sus ventas y que lo ha obligado a suspender contratos. Un giro que también le ha tocado a sus trabajadores que continúan operativos, como Carlos, que pasó de ser barman a entregar los pedidos. Entonces, como una manera de ayudarnos a nosotros. Entonces, igual es como adaptarme, porque yo poco había hecho delivery antes, pero ahorita por la misma situación, como que me tocó hacer sí o sí. Una alternativa que incluso están tomando restaurantes más grandes, como Los Buenos Muchachos. Nos cuentan que arrastran una crisis desde octubre y que el coronavirus fue la gota que rebasó el vaso. Por lo mismo, a contar de mañana, comenzarán con el delivery de almuerzos y productos al vacío. Todo para complementar los sueldos de sus más de 200 trabajadores, que tendrán que suspender sus contratos. Tenemos 0 venta, o sea, está bien, el Estado va a ayudar, pero ¿con qué pagamos las imposiciones? ¿Con qué pagamos la ISAPRE? Entonces algo hay que generar, pero los garzones, por ejemplo, a ellos les cubre la parte del sueldo que paga la empresa, pero no les cubre las propinas. Y es justamente esto último lo que más preocupa a los restaurantes, ya que los garzones viven de las propinas. Ibi es una de ellas. Tras el cierre del local donde trabaja, hoy solo apoyan los pedidos de delivery, lo que ha significado una fuerte caída en sus ingresos. Nuestro sueldo es la propina. No hay propina, no hay ingresos con el delivery. Algunos que otro cliente es consciente y te deja, porque algunos nada. Porque también la situación debe ser crítica para ellos. Difícil escenario que, pese a la apuesta por la entrega a domicilio, Mariano, dueño del restaurante Pantaleón, ha debido despedir gente y nos asegura que no le permitiría aguantar mucho más. Estamos atendiendo delivery, gracias a ellos estamos haciendo lo mejor posible para sobrevivir, pero no hay una forma de aguantar este tremendo peso. Yo creo que en un mes más nosotros ya estamos quebrados. Un proceso de reconversión de los restaurantes que desde la Asociación Chilena de Gastronomía aseguran no es del todo suficiente. No estamos ni siquiera cerca de un 10% de lo que sería normal. No ha sido un salvavidas económico para los restaurantes, pero en muchos casos sí ha permitido por lo menos paliar en parte los costos fijos que siguen corriendo. Presente del mundo gastronómico que hoy muestra su peor cara y que tiene a miles de trabajadores con la incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos meses. Un rubro gastronómico que ya está sintiendo los embates de esta crisis, lo hemos visto también en el comercio, en varios sectores de la economía, también en la construcción. Para profundizar en lo que está pasando en Chile y en el mundo, lo decíamos en la presentación, tenemos un invitado de lujo, Axel Christensen, director de Estrategia e Inversiones para América Latina de BlackRock desde Estados Unidos. Axel, bienvenido a Canal 24 Horas, a Mirada Económica. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? A ver, lo primero, quiero aprovechar un poco que estás en Estados Unidos para preguntarte lo que ha sucedido en los últimos días, las cifras que se han conocido, la petición de subsidios de desempleo, 22 millones en las últimas 4 semanas, las proyecciones que se hablan del desempleo hasta un 17% en la primera economía mundial, el FMI que pronostica una caída del 6%. ¿Cómo lo estás viendo tú el panorama, el ambiente allá en Estados Unidos? Bueno, efectivamente, las cifras que hemos empezado a conocer, hoy día se conocieron nuevas cifras del subsidio de desempleo, que superaron los 5 millones y llegan en el total que tú mencionas, sobre los 20 millones de personas desempleadas. Ahora, hay que entenderlo también, Andrés, desde la lógica que precisamente están cumpliendo esas personas con el propósito de quedarse en la casa. El hecho de que haya muchos negocios. En la nota mostrábamos algunos, no sé, que los restaurantes funciona igual acá en Estados Unidos, muchos han tenido que reducirse a su mínima expresión precisamente para dar cumplimiento con el tipo de medidas que ayudarían a eventualmente pasar de mejor manera el efecto de la crisis pandémica, digamos, de la epidemia. Entonces, hay de alguna manera una tensión en el corto plazo de, bueno, queremos avanzar en la parte sanitaria, pero para eso vamos a tener que, de alguna manera, tomar un golpe importante en lo económico. Y aquí la clave es lo que los gobiernos, y acá en Estados Unidos no es la excepción, están de alguna manera anunciando y ya implementando de cómo darle una sustentabilidad, una especie como de hibernación de la situación económica hasta que las condiciones nos permitan de alguna manera empezar a ver cierta retorno a la normalidad, cosa que, por ejemplo, en algunos países ya está ocurriendo. En China ya la situación económica ya está razonablemente ya recuperada y ya estamos empezando a ver incluso algunos esbozos de que en Europa eso también podría ocurrir pronto. Sí, uno ve, sí, claro. escucho tus palabras un poco, también uno ve al presidente Donald Trump con una suerte, no sé si de ánimo voluntarista, de querer sí o sí que el país vuelva a funcionar, sobre todo la economía. Uno obviamente ve en el panorama una elección que es el próximo 3 de noviembre y con los números que hemos puesto arriba de la mesa, obviamente que una reelección se ve en peligro. ¿Tú cómo lo ves desde allá? ¿Cómo ves el ambiente? Bueno, efectivamente el presidente Trump está preocupado, en general en Estados Unidos no es la excepción. Muchas elecciones se ven determinadas por las condiciones económicas y obviamente si las condiciones económicas no están bien, el riesgo del presidente para verse reelecto se ven incrementados. Pero yo diría que va más de eso. Ya han habido en algunos estados manifestaciones de personas que han salido a la calle precisamente como para hacer ver su punto de vista de que quieren volver pronto a trabajar. Entonces no es solamente una situación en círculos políticos, sino que también hay personas, ya sea porque de alguna manera dependen de sus ingresos, aunque como te mencionaba, en este momento están recibiendo cierto apoyo por parte del gobierno, pero ven la necesidad de empezar a regresar precisamente porque temen que sus negocios, sus actividades no puedan de alguna manera recuperarse una vez que la situación de la pandemia sea tal que se permita, digamos, gradualmente regresar a los puestos de trabajo. Axel, si vemos esto ya en un contexto más global, el otro día leía un informe de Goldman Sachs que aseguraba que esta crisis va a ser 4 veces superior a la del año 2008. ¿Cómo lo ves tú esos análisis y cómo día a día también la incertidumbre y los mismos pronósticos van cambiando conforme las medidas sanitarias también se van ampliando? Así es muy difícil, precisamente por lo que tú señales. El origen de esta crisis es una crisis sanitaria. Y luego todo lo que está pasando con la economía y también esto ha tenido repercusiones en el mercado financiero son consecuencia de eso. Y como todavía no hemos logrado entender plenamente la profundidad ni siquiera de cuál es la manera, de alguna manera que mejor se enfrenta a esta crisis, al mismo tiempo estamos también esperanzados de que pueda salir alguna vacuna pronto o incluso antes de eso algún tipo de tratamiento de fármacos que mitiguen el efecto y ayuden eventualmente a que la economía se pueda recuperar lo más pronto. Entonces, eso mismo genera digamos, una dispersión bastante amplia respecto a las perspectivas. Nosotros mismos en BlackRock estamos efectivamente viendo una caída muy significativa y no es, digamos, no es para menos porque prácticamente todo el mundo se paralizó. Nos fuimos literalmente para la casa para cuidarnos. Lo que sí quizás diferimos con respecto a
otros tipos de análisis, incluso a lo que puede ser el análisis histórico de otras crisis, es que eventualmente podemos salir más rápido y que ya el próximo año... ¿Tú ves que va a durar más tiempo esto? Yo creo que va a ser variado dependiendo de los países, y va a depender también de sectores. Van a haber países, China es un buen ejemplo, que van a tomar menos tiempo en recuperarse, van a haber otros países que se van a demorar más, van a haber sectores que le va a ser más rápido reponerse, y también algunos sectores que van a pasar una buena cantidad, incluso de años, que volvamos a ver el nivel que tenían previamente a cuando esta pandemia empezó. Axel, estamos conversando con Axel Christensen, director de Estrategia e Inversiones para América Latina de BlackRock desde Estados Unidos, desde Miami, si no me equivoco, ¿no, Axel? Así es. Axel, a ver, uno ve los números y llama la atención que en esta crisis, sobre todo los más golpeados, las economías más golpeadas, son las grandes economías, las economías emergentes. Hasta ahora los pronósticos. Se ve que la merma es bastante menor. Y te estoy hablando de economías de Estados Unidos, China, Francia, Alemania, las grandes economías del mundo, Reino Unido, no así las economías emergentes. ¿Por qué se da este cálculo hasta ahora? Porque todo va cambiando. Sí, yo diría que básicamente por la composición sectorial, de cómo de alguna manera se establece el tipo de actividades que tiene. Entonces, como te mencionaba anteriormente, como esto ha sido un frenazo completo de una actividad tan importante como son los servicios, que son los sectores que suman más, que son más representativos de las economías desarrolladas, versus otro tipo de actividades. Te pongo un ejemplo, en el caso de Chile, si bien ha habido un golpe importante, y la nota anterior así lo mencionaba, el sector de restaurantes, turismo, nuestra actividad minera no se ha visto tan afectada. Y eso de alguna manera podemos encontrarlo también en otras economías emergentes. En cambio, en economías desarrolladas, los servicios, entiéndase hoteles, entiéndase todo lo que es el turismo en general, actividades, ¿no es cierto?, de sectores financieros, esos hoy día están completamente paralizados. Y eso puede explicar efectivamente esa diferencia que tú estás señalando. Axel, si llevamos esto ya al plano más local, hemos visto ya los números, por ejemplo, la proyección del Fondo Monetario Internacional para Chile habla de una caída este año de un 4,5%, el Banco Mundial de una caída de 3,3%. No así la proyección que hace el Banco Central, habla de una caída entre 1,5 hasta 2,5. ¿Está quizás el Banco Central menospreciando esta crisis o quizás con el correr de las semanas, obviamente que los análisis van cambiando? Yo me inclino más bien por lo segundo, Andrés, porque lo hemos visto, lo hemos estado viviendo. Esta ha sido una crisis que ha tenido una evolución muy rápida. Hemos visto números, hemos visto medidas que se van anunciando, vemos reacciones del mercado. Entonces, uno puede cambiar de una semana a otra y esas proyecciones cambian con los acontecimientos. Así que yo, al momento de hacer esas comparaciones, tomaría en cuenta que se han dado con momentos diferentes de tiempo. Y luego las diferencias se pueden explicar precisamente por eso. ¿Cómo ves tú, cómo analizas las medidas que se han tomado en Chile? Ir quizás, sobre todo analizando los dos paquetes que ha anunciado el presidente de la República, Sebastián Piñera. El primero que tenía que ver con una suerte de solución en el pago de impuestos para las pymes, también sumado al tema de la protección del empleo, como lo ha llamado la moneda, con estas soluciones utilizando el seguro de cesantía y también un bono COVID-19. ¿Cómo analizas ese primer paquete? Después entramos a analizar el segundo anunciado la semana pasada. Sí, yo quiero hacer un comentario general y que es válido para Chile, pero yo creo que también corre para otro tipo de paquetes que vemos en otras economías. Yo diría que en general los anuncios como tal son bastante buenos, digamos, o sea, van directamente a atender el problema. Aquí, como te señalaba, vamos a entrar en una especie de hibernación, ¿no es cierto?, económica, en que las empresas se congelan mientras no se resuelve el problema de la epidemia del coronavirus. Yo diría que hoy día el foco, y estamos muy atentos desde la vereda financiera, si tú quieres, a ya una etapa de implementación. Y voy al caso de Chile. En Chile se han anunciado, ¿no es cierto?, las ayudas a través del seguro de cesantía que tú mencionabas o a través de bonos, y si bien ya están aprobados, ha costado mucho el que esos bonos, que esos flujos lleguen efectivamente a los bolsillos de las personas que más lo necesitan. Así que yo diría que junto con hacer anuncios, y en ese sentido, dado lo crítico de la situación, es mejor que sobre en anuncie a que falten, pero el foco de atención hoy día es lograr que la implementación se haga
y que el máximo de los recursos lleguen a los sectores que más lo necesitan y lo hagan rápido. Y eso yo diría que va a estar determinando la suerte de que si Chile va a ser dentro de las economías que va a recuperarse más rápida, o por lo contrario vamos a estar en aquellas que nos va a tardar más tiempo en volver a la situación que teníamos previa a la epidemia. Axel, ¿tú crees que a la larga, por lo menos en los próximos años, va a haber un reposicionamiento? Esto es casi una discusión ideológica, un reposicionamiento del rol del Estado al final dentro del curso económico, porque en esta se ve que los principales países aquí, el Estado, en una fórmula media keynesiana, ha tomado absolutamente el control de las decisiones. ¿Eso llegó para quedarse o es solamente por la coyuntura? Yo creo que probablemente vamos a ver una combinación. En ciertos sectores en que se necesita una inyección rápida de capital, pero en general el conocimiento y el expertise en el manejo dentro de esa actividad económica está más bien, de alguna manera, se encuentra en el sector privado, y yo creo que más bien va a ser un tema más puntual. Si es que se da en industrias que requieren de un apoyo más sostenido, o que son actividades que de alguna manera son más estratégicas, en el sentido de, por ejemplo, conectividad de transporte, el asegurar un buen funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos, por ejemplo, puede uno ver que eventualmente el Estado pueda permanecer algún tiempo más. Ahora, en general, si uno mira las experiencias previas, lo ideal es que sea lo más enfocado posible, que el Estado pueda recuperar lo más pronto posible los recursos, porque esos recursos típicamente, digamos, los va a querer destinar a aquellos sectores en que de alguna manera no es posible encontrar una alternativa privada. Todo lo que son en general programas sociales, beneficios con respecto a distintos tipos de prestaciones públicas, ¿cierto? Salud pública, etcétera. Entonces, es efectivamente un resorte importante hoy en día, pero en la medida que la actividad se recupera, yo también esperaría que los privados puedan regresarle al Estado con, ¿no es cierto?, lo que corresponda, si es que hay rentabilidad, etcétera, y que el Estado lo más pronto posible se vuelque nuevamente a atender las necesidades sociales para las cuales está mejor diseñado por lo demás. Axel, vamos a la primera pausa aquí en Mirada Económica, y en la vuelta te voy a preguntar justamente por el segundo paquete económico, las medidas que han apuntado a las pymes. Vamos a la pausa comercial aquí en Canal 24 Horas, volvemos en segundos, seguimos conversando con Axel Christensen. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, Canal 24 Horas. Estamos conversando con Axel Christensen, director de estrategia para las inversiones América Latina de BlackRock. Axel, te dejaba la pregunta planteada antes de ir a la pausa. El tema de este segundo paquete económico que presentó el presidente Piñera hace algunos días, sobre todo apuntado a las pymes. ¿Cómo lo ves tú? Ya es materia prácticamente, ya salió del Congreso, a solo días de que sea ya promulgado como ley. Pero ¿cómo ves esta medida de inyección, esta flexibilidad de los créditos en la pequeña y mediana empresa? Bueno, es un elemento central y en ese sentido complementa muy bien el primer paquete. Es importante también decir que en conjunto Chile está en general movilizando una intervención, una acción por parte de la política económica bastante contundente a nivel regional. O sea, estamos hablando de tanto garantías, como que estamos hablando ahora, como también transferencia directa, lo que son los bonos, ¿no es cierto?, lo que es el apoyo a través del subsidio de desempleo, que suman cerca de 10 puntos del PIB, en comparación con otros países en la región que no tienen la misma espalda financieras, tienen mucho más restricciones en cuanto a armar este tipo de cosas. Pero vayamos al grano. Lo importante aquí es básicamente, como te mencionaba, de alguna manera inyectarle el capital necesario a que las pymes puedan hacer frente a los costos y efectivamente, escuchaba la nota anterior, restaurantes que tienen ingresos cero. Hay muchas pymes que tienen hoy día ingresos cero, y si bien hay algunas medidas de excepción que les permite reducir algunos de los costos, entre ellos los costos laborales, hay ciertos costos fijos que tienen que enfrentar, y precisamente la idea de estas líneas es ayudar a de alguna manera sobrellevar esto. Ahora, esto de alguna manera requiere que todo en la cadena de cosas funcione bien, que los bancos a su vez se muevan ágilmente, que sientan que de alguna manera esta garantía estatal les permita no tener que entrar en tanto detalle
generalmente en las crisis, Andrés, los bancos se vuelven muy reticentes a entregar créditos de manera rápida, y es lógico porque ellos de alguna manera tienen que... Pero ahora hay excusas, Axel, para seguir siendo reticentes con este paquete. Con la garantía estatal no deben de hacerlo. Ahora, es importante que los incentivos estén bien colocados, el Banco Central también está haciendo lo suyo, pero digamos, hay que alinear de alguna manera todas las cosas, porque entre otras cosas, hasta no hace mucho, la regulación bancaria de alguna manera le hacía más difícil porque le exigía más capital al banco al momento de destinar más recursos en la forma de préstamos a empresas que presentaban mayor riesgo, y es precisamente lo que estamos viendo ahora. Entonces, lo que te señalaba, a la medida que existan estas garantías, los bancos debiesen actuar de manera rápida, y aquí lo importante, que ojalá salgan a ayudar, a financiar a aquellos sectores que efectivamente lo necesiten. Aquí no se pueden hacer trampa y refinanciar empresas que están funcionando bien, sino que efectivamente se vayan a esas empresas que están teniendo que enfrentar este proceso de invernación y que eventualmente van a poder retomar la actividad una vez que este efecto temporal se vaya resolviendo. Axel, te planteo un análisis a riesgo de estar absolutamente analizado, se nos va el tiempo, pero quería dejarte una última pregunta. Uno ve que, al revés de otras crisis, siempre cuando se plantean paquetes estatales para ayudar a la economía por A, B, C motivo, siempre se dice, ojo con la billetera fiscal, ojo con dejar al país muy endeudado, ojo con la sanidad fiscal de las cuentas del Estado. Pero como que en esta oportunidad se ha dicho, aquí es un shock tan grande que, primero, se tiene que poner el Estado con lo que se tenga que poner y después vemos cómo, entre comillas, se dice, se paga el almuerzo. Es efectivamente como tú dices, Andrés. Hoy día la necesidad y la urgencia son los que predominan. Tenemos que llegar, como te señalaba, en este tipo de situaciones es mejor que sobre en cuanto a anuncios y en cuanto a medidas. Después veremos si es que hay que recoger un poco, si es que nos pasamos un poco de la raya. Y una vez que logramos estabilizar la situación nuevamente, nos preocuparemos de volver a acomodar la carga. Quizás ayuda el hecho de que no estamos solos en esto, buena parte del planeta también está siguiendo una ruta parecida. Estados Unidos también se están endeudando de manera importante, nuestros vecinos también están tomando decisiones similares. Quizás nos ayuda en el caso de Chile que traíamos un colchón un poco más digamos, holgado en esto. Pero efectivamente, hoy día hay que enfocarse a poner toda la carne sobre la parrilla, si tú quieres, como diríamos en Chile, y una vez resuelto la crisis, preocuparnos de cómo volvemos a ordenar la casa. ¿Esta crisis va a ser quizás tan demoledora como fue la del 82, Axel? Como dijo el ministro de Hacienda, ¿que va a ser tan dura como esa? Puede llegar a ser tan dura, pero también, de alguna manera, a partir de la crisis del 80 en Chile, puso mucha presión a que nos replanteáramos y reinventáramos como país. Durante la década de los 80 y los 90 surgieron muchas industrias que antes no estaban presentes en Chile. Nos convertimos, por ejemplo, en una potencia agroindustrial importante. Surgieron industrias que, frente a la necesidad, ¿no es cierto?, de generar nueva actividad económica, y esto también puede ser una oportunidad para eso. Así que hay que mirarlo también desde esa perspectiva más positiva. Importante verlo como una oportunidad. Axel Christensen, muchas gracias por el tiempo y por esta conversación con Canal 24 Horas, con Mirada Económica, aquí en Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Así vamos cerrando este Mirada Económica, hasta media hora de conversación sobre lo que está sucediendo en Chile y en el mundo. Siga en la sintonía de nuestro canal de noticias. Que le vaya bien. Mirada Económica.